noches, amados hermanos. Como saben, es un gran privilegio para uno estar delante de nuestros hermanos queridos y solicitar la paciencia de ustedes para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hace una semana exactamente, el domingo pasado, nuestra iglesia cumplió el 39 años de su fundación y se celebró. Y el pastor Sugel estaba dando testimonio de la obra particular que fue el nacimiento de esta iglesia. Y especificó que esa acción de gracias no era solamente una acción que debía ser generada por los pastores, sino que era algo que debía ser parte de toda la iglesia. La gratitud hacia Dios no puede quedarse en un solo rincón de nuestras vidas, no puede ser una gratitud a manera secreta, sino que debe ser parte de toda nuestra vida, en todo el contexto de nuestro actuar. Debe ser expresada de varias maneras, y es por eso que David, bajo la dirección del Espíritu Santo, hace un llamado, exhorta, manda a dar gracias a Dios, escribiendo como parte de ello el publicar a todas las naciones las maravillas de Dios, el cantar alabanzas, hablar de sus maravillas, gloriarse, gozarse en el santo nombre de Dios y buscar el rostro de Dios continuamente. Israel necesitaba ciertamente este tipo de exhortación, porque era un pueblo que continuamente tornaba sus espaldas hacia Dios. Era un pueblo que, a pesar de haber visto las maravillas, las proezas de Dios, de haberle sacado de la servidumbre de Egipto, lamentablemente era un pueblo que tornaba de vez en cuando, en un vaivén de sus vidas, su rostro, sus pensamientos hacia las corrientes de otras naciones. Por esa razón, David presenta en este salmo unos imperativos de acción de gracias. ¿Imperativos? ¿Eso fue lo que yo dije? ¿Acaso la acción de gracias no se limita a un culto de adoración donde podemos dar acción de gracias, cantar, orar y solamente ya, y ahí terminamos? ¿Hay algo más? Y ese es el punto que queremos tratar en esta noche. Y para responder a esta pregunta, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 36. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza.
Buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él también sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él, adorad al Señor en la majestad de la santidad, temblad ante su presencia toda la tierra, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra y digan entre las naciones: el Señor reina. Ruja el mar y cuanto contiene, regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces decid: sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre. A ti damos la gloria, la honra, el honor, el tributo, porque solo tú lo mereces. Oh Señor, prospera tu palabra en esta noche. Oh Señor, edifícanos, concédenos alabarte, concédenos ofrecer ofrendas de gratitud dignas de tu nombre, Señor. Obra en esta noche, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Este salmo tan hermoso es el salmo con el cual se inicia el culto oficial de adoración ordenado por el salmista David. Hay una historia muy interesante. Este salmo lo entrega, si ustedes observan en este capítulo, al principio, que David lo entrega a los levitas, a los cantantes, para dar gracias al Señor. Dice aquí en el versículo 7 del capítulo 16, dice: entonces en aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Por primera vez. Y cuando vemos unos capítulos, la parte atrás de este capítulo,
vemos toda la historia. Era el arca del pacto que estaba llegando a Jerusalén finalmente, porque hubieron dificultades para traer el arca. Y esto nos trae el nombre de Icabod, la nuera de Elí, que cuando parió, el nombre que se le dio a ese hijo fue Icabod, porque se decía: traspasada ha sido la gloria del Señor, porque se habían llevado el arca y los filisteos la tenían en sus manos. Israel estaba sin el arca, el centro, el eje, lleno de epopeyas era el arca, llena de proezas e historias maravillosas del pueblo de Dios, Dios hablando, Dios actuando más bien a través del arca del pacto. Y finalmente llega David a Jerusalén, finalmente logra traer el arca y viene saltando lleno de alegría, de tal manera que él pierde el miramiento, el pensar en el qué dirán. Este rey de Israel no le da mente a los que están a su alrededor y comienza a danzar. Y dice la palabra de Dios que Mical, su hija, su esposa, se avergüenza de él. Pero a él no le importa. Él recuerda de dónde viene. Él ha visto muchas maravillas en la vida de él, de cómo Dios le sacó de pastor de rebaños y lo ha traído a la posición de rey. Y él viene lleno de gozo, lleno de alegría, compone este salmo, que vamos a ver que es una recortes de diferentes otros salmos, y lo presenta a los hijos de Asaf para dar gratitud a Dios mediante este salmo. Cuando nosotros leemos este salmo, vamos a ver unos cuantos verbos imperativos como dad, tributad, cantad, etcétera, etcétera. También vamos a ver que estos imperativos se repiten o se ven 20 veces en este salmo. Y también encontramos la frase de acción de gracias en los versículos 4, 7, 8, 34, 35 y 41. Vamos a ver la palabra de acción de gracias. Así que 20 veces vemos imperativos y también vemos el aspecto de la acción de gracias. Por lo que este énfasis nos lleva a considerar como una verdad central aplicada el hecho de que los imperativos de una ofrenda de gratitud deberán manifestarse en el creyente en una vida de entrega que redunde para la gloria y alabanza de Dios. Y sobre esa base proponer entonces 4 encabezamientos principales que abarcan varios de estos imperativos. Este es un trabajo muy difícil, tratar de traer 20 imperativos en 4 encabezamientos. Así que tomaremos algunos puntos principales de ellos para la oportunidad que tenemos en esta noche. Así que estos 4 encabezamientos serían: llamado a buscar el rostro del Señor continuamente, que son los versos 8, la parte A del verso 8, 11, 29, 30 y la primera parte del versículo 35. El segundo punto sería, primeramente el que mencioné era llamado a buscar el rostro del Señor continuamente. El segundo punto sería llamado a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y eso lo encontramos en la parte B del 8, en la parte B del 32 y del 24 al 27. El tercer encabezamiento lo llamamos llamado a cantarle alabanzas. Y eso lo vemos en los versículos 9, 10, 23, 28 al 34, 35 y 36. Así que el cuarto punto sería llamado a meditar en su palabra, y son los versos 9, 12, 15 al 22.
Matthew Henry comenta lo siguiente: el culto a Dios no ha de ser obra solamente de un día solemne o de un día de triunfo, sino que debe ser obra de cada día. Por eso David se preocupa de que haya continuidad en el culto. En Jerusalén, donde estaba el arca, fueron designados Asaf y sus compañeros para que ministrasen de continuo delante del arca. Allí no se ofrecían sacrificios ni se quemaba incienso, puesto que los altares no estaban allí, estaban en Gabaón. Pero las oraciones de David eran como el incienso y el alzar de sus manos como la ofrenda de la tarde, como lo vemos en Salmos 141, versículo 2. Así de temprano, hermanos, así de temprano ocupó el culto espiritual el lugar ceremonial. No por eso había de omitirse el culto ceremonial al ser de institución divina. Por eso estaban en Gabaón los altares donde los sacerdotes ministraban, pues su oficio era sacrificar y quemar incienso, lo cual hacían continuamente mañana y tarde conforme a la ley de Moisés. La palabra salmos, ya que vamos a hablar un poquito acerca de la composición de los salmos, su estructura, significa en griego eso mismo, salmos, o más bien, perdón, significa alabanzas, mientras que en griego significa salmos. Y en ese sentido arrastra un sentido asociado con acompañamiento musical. Los salmos constituyeron el libro de himnos antiguo de Israel, inspirado por Dios. Una de las características que tienen los salmos, literariamente hablando, es el paralelismo que tienen. ¿Y cuál es esto de paralelismos lógicos? Más bien significan que hay un estilo sinónimo, hay estilo antitético, climático, en la cual segunda y líneas subsecuentes retoman una palabra, frase, concepto crucial y la extienden en un formato escalonado. Por eso podemos ver que al leer este salmo, muchas veces unas palabras, un mismo sentido, un mismo mensaje puede ser repetido con diferentes palabras. El salmo ocupa, como pueden ver, la mayor parte de este capítulo y es básicamente una entonación, un ánimo al pueblo de Dios a que alabe al Señor. Así que con todo este contexto podemos entonces entrar al primer encabezamiento, el cual es llamado a buscar el rostro del Señor continuamente, que se encuentra en los versos 8, 10, 11, 29 y 35. El salmista inicia su salmo de acción de gracias con imperativos para el pueblo sobre dar gracias al Señor, de invocar su nombre, de gloriaos en su santo nombre, de alegrarse el corazón de los que buscan al Señor, de buscar al Señor y su fortaleza, de buscar su rostro continuamente. En el versículo 29 dice: traed ofrendas, venid delante de Él, adorad al Señor en la majestad y santidad. En el versículo 30 dice: temblad ante su presencia toda la tierra. En el versículo 35 entonces vemos, y lo he tomado como parte de este primer encabezamiento, como una exclamación, como una petición: sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Así que
en esta primera parte, Dios está pidiendo, Dios está mandando al pueblo de Dios a ser agradecido. ¿De qué manera? Fíjense que el salmista entrega este salmo diciendo para dar gracias a Dios. Y vemos los imperativos, vuelvo a repetirlo, y vemos los imperativos que tiene el salmo. Así que vemos aquí que una forma de dar gracias a Dios, es que invocando el nombre del Señor. Llamar en voz alta, pronunciar en voz alta, anunciar su nombre. Un ejemplo donde vemos ambos términos los hallamos en las palabras de Salomón al término de la construcción del templo. En este Dios usa tanto la palabra invocar como buscar su rostro. En 2 Corintios 7:14, que muchos los conocen. El salmista estaba seguro que Dios le respondería porque él había invocado a Dios. La otra frase que vemos aquí es buscar su rostro continuamente. La palabra buscar, que en hebreo es bagash, significa buscar, procurar, consultar. Este verbo aparece en ugarítico, es uno de los idiomas muy antiguos que ya extintos, fenicio y hebreo, y aún también en el postbíblico, se encuentra en la Biblia 220 veces, y en todos los períodos la palabra buscar, bagash, fundamentalmente significa el fin de esto, es el fin de buscar, de hallar algo que está perdido. Ese es el sentido que tiene esta palabra. Hallar algo que está perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce. Esa es la palabra que se utiliza aquí para buscar el rostro del Señor. Vuelvo a repetirlo. Buscar, hallar algo que está perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce. Esa es la manera, la actitud que debe existir en nosotros cuando estamos buscando de Dios. Es buscar dentro de un grupo, escoger, seleccionar a algo o a alguien aún no identificado. Ese es el significado cuando lo vemos aquí en la palabra de Dios. Buscar el rostro o cara de alguien es procurar entrar en su presencia o tener una audiencia favorable con él. Por eso en la Biblia Siglo de Oro hay una expresión en Primeras Reyes, capítulo 10, versículo 24, donde dice: procuraban ver la cara de Salomón. En un sentido similar, uno puede consultar el rostro de Dios orando en la presencia de Dios en su templo. Así que, hermanos, cuando hablamos de buscar el rostro del Señor, hablamos de un ejercicio devocional, de encontrarnos con Dios mediante la oración y mediante su palabra. Y es fácil. Algunos dirán así, y es fácil. Y realmente nuestra naturaleza caída ciertamente gira alrededor de lo tangible. Nosotros tendemos a girar alrededor de lo creado antes que al Creador. Los mismos discípulos, aún estando con el Señor, Creador de todas las cosas, a quien habían visto reprender la tempestad, cuando se apartaban a orar, ¿qué pasaba con ellos? Ellos se dormían.
Es más fácil para uno como humano leer un libro cristiano, asistir a un culto de oración, que ponerse a orar, que dedicar un tiempo, sacar un tiempo para buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esto es por fe. Al Señor nosotros no lo vemos, no lo podemos tocar. Esto es una obra de fe. Por eso el apóstol Pablo nos anima a buscar las cosas, buscar las cosas que no se ven, que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, más porque las cosas que no se ven son las cosas eternas y las que se ven son temporales. ¿Cómo entonces podemos buscar al Señor? ¿Cómo podemos encontrarnos con Él? ¿Cómo podemos consultar con Él? ¿Vamos a entrar de sopetón? Así nomás. Si nosotros hemos sido creados para la gloria del Señor, para su gloria y su alabanza, ¿no sería bueno primero que le alabásemos, que le adoremos, que le exaltemos, que le demos gloria? Como el Salmo 18 que dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, fuerza mía. Mi fuerza eres tú, mi Dios, en quien confiaré. O decirle: santo, santo, Señor Dios Todopoderoso. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Y así comenzar a alabar y exaltar al Señor. Tú estás buscando al Señor. Hay que buscarlo. Hay que encontrarse con Él. Quizás no tengas el ánimo de alabar al Señor. Quizás te encuentras en falta delante de Él. Tal vez un pecado te asedia y no estás en comunión, no estás en comunión con Dios. ¿Qué nos queda entonces? Recurrir a la técnica de David. ¿Qué dice el salmista? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es la actitud en una situación en que nosotros nos encontramos en falta, en que hemos pecado ante Dios. Entonces, primero, arrepintámonos de nuestros pecados, pidámosles al Señor que tenga misericordia de nosotros. Asegúrate de repasar en tu mente que puedes estar con confianza delante de Dios, porque es por gracia, no es por obras. Recuerda esto siempre en tu mente, no es por obras, es por gracia. Es la misericordia de Dios que te ha permitido estar delante de Él. Así que recuerda, como dice el apóstol en el libro de Hebreos, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esta es la razón, mis hermanos, de por qué debemos buscar su rostro continuamente. Muchas veces iniciaremos nuestra búsqueda con el Señor con una mente en otras cosas. Pídele al Señor que torne su mente de la creación hacia Él, que es el Creador. Y el Señor le va a responder, mis hermanos. Les aseguro eso. Si usted llega y busca ese tiempo para orar, pero su mente está en otras cosas, pídele al Señor que prepare su mente y Él le va a responder.
porque hay una verdad aquí intrínseca, y es que la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que, ¿por qué, teniendo este gran recurso, vamos a salir a la calle sin estar preparados? Si le debemos buscar continuamente, ¿por qué no hacerlo tan pronto te levantas? ¿Por qué no te reprogramas para hacerlo así? Yo sé que otros tienen otras maneras de hacerlo, pero particularmente, ¿por qué no comenzar el día de la mañana? Comenzar las primeras horas de la mañana al levantarte. ¿Por qué no buscar primeramente el rostro del Señor en oración para prepararte ante todos los embates que se te van a presentar durante el día? Ora, mi hermano, ora, busca el rostro del Señor. Y aquí también en este verso, en la parte B, dice continuamente. En hebreo, esa palabra tamid, continuamente, significa, es un vocablo que precede a la raíz de medir y habla de la continuidad, Son varias las circunstancias en que nos encontramos durante un día de muchas actividades, en que nos vamos a sentir frágiles, en que nosotros no vamos a poder enfrentar los ataques del enemigo. La carga de tareas nos van aumentando la tensión, y la tensión disminuye el control de sí mismo. Y una vez dada esa condición, cualquier expresión desagradable o descompuesta que apunte a nuestro ego nos disparará en un actuar lamentable, del cual nos sentiremos grandemente contristados por el Espíritu Santo. Y así también las tentaciones o las debilidades que nosotros como seres humanos tenemos de diferentes tipos. Y he incluido aquí el versículo 35 como parte de eso de buscar el rostro del Señor, porque debe ser una de las cosas que deben ser una constante. Sálvanos, oh Dios de nuestra sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Somos salvos ya por gracia, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, pero sí necesitamos una disposición siempre de poderle gloriar, de poderle darle gloria a Él, de podernos gloriar en su alabanza. Esta es una petición propia de cada creyente. Mi amado hermano, ¿quieres acatar el mandamiento del Señor de dar ofrendas de gratitud, de acción de gracias? Entonces, aprópiate de este imperativo de buscar al Señor, buscar su presencia, de presentarte delante de Él, de invocar su nombre. Hazlo continuamente. No seas egoísta en la oración. No pidas solamente las cosas y la apetencia, los deseos mundanales, los deseos materiales, las cosas de este mundo, sino busca primeramente el reino de Dios. Como vemos al apóstol Pablo en sus cartas, siempre rogando a Dios por la iglesia, y las cosas fundamentales de su petición era oración por sabiduría e inteligencia espiritual, para que pudieran andar conforme a la voluntad de Dios. Sea esa la oración primaria en tu vida, buscarle cada vez más, amarlo a Él cada vez más. Así que una vez que nosotros nos sentimos fortalecidos, que nosotros nos hemos encontrado con el rostro del Señor, qué mejor manera de poder entonces hablar de Él con confianza. Qué mejor manera ya de poder transmitir
sus obras, sus maravillas. Y esto nos lleva al segundo punto, llamado a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y esta parte cubre los versos donde dice: dad a conocer sus obras entre los pueblos, hablad de todas sus maravillas, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Y por último, el 23, que dice: proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Así que en este verso, en esta parte, podemos escoger entre ellos es la de proclamar de día en día las buenas nuevas de salvación. En la versión de Reina Valera, el versículo 4 dice: cantad, pero en esta Biblia de las Américas dice: contad su gloria entre las naciones. El salmista no solo hace el llamado a procurar o a proclamar las obras de Dios, sus maravillas y su gloria entre las naciones, dando razones del porqué, como lo vemos en los versículos 25 al 27, sino que también declara la más trascendental de todas las obras, las buenas nuevas de salvación. Así que una de las ofrendas de gratitud, uno de los imperativos en la ofrenda de gratitud es también proclamar la palabra de Dios. Y aquí habla el Salmo, habla de las maravillas de Dios, las obras de Dios. Y cuando nosotros contemplamos la naturaleza, la creación de Dios, cuántas cosas maravillosas, cuando vemos la maravillosa máquina humana, cuando vemos lo hermoso de la estructura de una flor, cuando vemos cómo ese mundo invisible de microorganismos que solamente se pueden ver con microscopio, y la manera como Dios ha creado todas esas cosas, tenemos que alabar y exaltar a Dios. Pero qué buena manera nosotros como creyentes para capitalizar ese conocimiento y poder a través de ello predicar la palabra de Dios. Cuántas oportunidades nos está dando Dios a través de su creación para poder transmitir el Evangelio. Y este es un imperativo de acción de gracias. Y gloria al Señor por esta oportunidad que tuvimos aquí de oír a estos hermanos, de hablar de la palabra de Dios, de que se está predicando el Evangelio. Porque esto, mis hermanos, como inicialmente hemos dicho, la acción de gratitud no es de los pastores, la acción de gratitud es de cada uno de nosotros, y nosotros debemos ser obedientes a este imperativo, porque ese es un mandato, es un mandato. Hay que hablar de Él, hay que proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación. Eso está ahí, es una orden, un imperativo, no es que si acaso, es un llamado, es lo último que el Señor dejó al ascender. Eso fue lo que hizo. Toda potestad me es dada y por tanto id y predicad el Evangelio. Es un mandato que le ha dado a su pueblo. Así que este imperativo debemos obedecerlo. Debemos obedecerlo, debemos predicar la palabra de Dios, debemos aprovechar todo lo que se mueve alrededor nuestro. Todo el que se acerca a nosotros capte la idea. Hoy la gente habla mucho de gracias a Dios, o gracias a Dios, y la gente tiene eso como una muletilla. Y recuerdo que en la última ocasión que tuve a alguien en mi vehículo, dice gracias a Dios. Yo, ¿por qué dices gracias a Dios? Y por ahí arranqué y prediqué el Evangelio. O sea, cada palabra que una persona dice es una buena oportunidad para poder predicar el Evangelio. Así que ya habiendo conocido, ya habiendo buscado el rostro del Señor, ya habiendo proclamado su palabra, ya habiendo evangelizado, a realizar la actividad del evangelismo, entonces pasamos al otro punto, que es el llamado a cantarle
alabanzas. Y aquí vemos varios versos como cantadle alabanzas, cantad al Señor toda la tierra, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, adorad al Señor en la majestad de la santidad, alégrense los cielos y regocíjese la tierra, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Así que el Señor quiere, entre todo esto que vemos, sacamos el punto que más me llama la atención y es cantadle alabanzas. El Señor quiere que nosotros celebremos, glorifiquemos al Señor. En la palabra hebrea halal, eso es lo que significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que le alabemos. Ese es un mandato, no es algo que si nosotros, que Él no quiere, Él quiere que nosotros le alabemos. Durante la restauración del templo después de la cautividad babilónica, vemos a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas con símbolos cantando, alabando y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y también, no solamente en el pasado, no solamente en el presente, como estamos nosotros aquí, pero también en el futuro. Y vemos aquí en Apocalipsis, dice, y oí como la voz de una gran multitud y como ruido de muchas aguas y como estruendo de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso asumió el reino, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que la alabanza, el cantar alabanzas al Señor, no es algo solamente del pasado, del presente, sino también del futuro. Nosotros debemos entrar en ese grupo. Tú debes, amigo, si no lo estás haciendo, hermano querido, amado hermano, si tú eres de los tímidos que no cantas, que estás medio arrastrado ahí en los otros hermanos muy contentos, muy alegres cantando, y tú ahí medio perezoso, el Señor te manda hoy a que cantes con alegría. Entra en ese grupo, comienza a ensayar para ese gran concierto universal, celestial, allá en los cielos. Alabado sea el Señor. ¿Quieres entonces acatar el mandamiento del Señor de dar ofrendas de gratitud, de dar acción de gracias? Entonces cántale alabanzas, intégrate con los demás para cantar. Así que, habiendo ya buscado el rostro del Señor, habiendo proclamado su palabra, habiendo cantado al Señor, entonces también el Señor nos llama a meditar en su palabra. Y el texto que tomo en este momento es la palabra recordad. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Aquí, en el contexto de este pasaje que hemos leído, se está hablando de ese pacto que Dios inició con Abraham y lo fue repitiendo a través de Isaac y a través de Jacob. Y el pueblo de Israel estaba siendo beneficiado en ese mismo instante de esa bendición. Estaban allí, estaban en Jerusalén, habían cruzado el Jordán, habían conquistado la tierra de Canaán, estaban allí sitiados, estaban allí situados, y allí estaba David, el gran rey, estaba con ellos. Así que la bendición
se había cumplido en ellos. Ellos estaban ahí. Sin embargo, en este salmo dicen que recuerden las promesas hechas por 1000 generaciones. Así que no solamente era para ellos, sino también para los que habrían de venir, de los cuales somos también nosotros. Nosotros somos parte de esa bendición, del Israel espiritual. Y así como en aquel entonces ellos estaban celebrando y haciendo recuerdos de haciendo recuento de esto y hablando de 1000 generaciones, así también nosotros ahora mismo estamos esperando la gran consumación de todo, como dice el apóstol en Tito, esperando la esperanza bienaventurada, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta esperanza que ha sido ya en parte realidad en nuestras vidas, que solamente esperamos el momento cumbre de cuando venga el Señor Jesucristo, todo esto ha sido plasmado en las Escrituras. O sea, ¿cómo podemos hablar de esto, de esta promesa como parte del encabezamiento que yo estoy mencionando aquí, de que meditemos en la palabra de Dios? Y eso lo podemos ver como respuesta en el apóstol Pablo hablando en Romanos 4, 18 al 24, ya no lo voy a leer porque el tiempo no me ayuda, donde él habla de esa promesa, de esa esperanza contra esperanza que Abraham creyó, y que dice en el versículo 23, muy rápido lo estoy diciendo, lamentablemente no puedo cubrirlo, en Romanos 4, 23 dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada. O sea, esa promesa fue escrita también, y nosotros a través de su palabra hoy podemos leer. Hoy por eso estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, porque esa promesa ha sido escrita. Y eso es lo que queremos sacar, el punto que queremos sacar aquí es que el Señor quiere, es un imperativo, que nosotros meditemos en su palabra, que recordemos sus promesas, que recordemos su pacto para con nosotros a través de su palabra. Amigo, búscale, Señor, búscale a Él en su palabra. Recuerda el pacto, recuerda la obra que Él ha hecho contigo. ¿Quieres acatar el imperativo del Señor de dar gracias, de gratitud, de dar acción de gracias? Lee, medita y aplica la palabra en tu vida. ¿Puedes tú dar ofrendas de gratitud de manera cabal, como lo demanda Dios en este pasaje? ¿Puedes ser fiel en su cumplimiento? David no tuvo miramiento para hacerlo, aunque muchas veces cometió muchos errores y pecó. Pero gracias a Dios que ante este reto que tenemos de cumplir con estos imperativos, hay una palabra de respuesta. Es un nombre que es sobre todo nombre y mediante el cual están reconciliadas todas las cosas. Su nombre es Cristo. Y en Él estamos escondidos porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Es ahí, en el contexto del Nuevo Testamento, donde podemos ver esa acción de gracias en su estado perfecto, en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesucristo, en quien Dios el Padre tiene complacencia. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los Efesios, escribe lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como
fragante aroma. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así Pablo vuelve y lo repite en Colosenses también. Así que la gratitud del creyente no solo radica en un culto especial de acción de gracias, sino toda su vida es un ejercicio espiritual. Tu vida debe ser una ofrenda de gratitud permanente a causa del regalo inapreciable de su Hijo Jesucristo. Tu ofrenda a Dios, expresada en tus acciones, en tu conducta, en tu hablar, deben conducir a todos los hombres y mujeres a ver a Cristo en ti, de manera que ellos también confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Y tu amigo que nos visita o que nos ve o nos escuchas por los medios, ¿quieres ser tú también parte de este grupo que da gratitud al Señor con estos imperativos, con su vida? Bien, tú puedes hacerlo, pero primeramente tienes que reconocer tu condición pecaminosa. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno. Y el profeta Isaías dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Él. Por consiguiente, debemos primeramente entender esa situación. Tú debes entender esa situación, arrepentirte de ello y encontrar que solamente en Cristo, quien hizo la obra en la cruz por ti, solamente a través de Él, creyendo en Él, confesándolo a Él como tu único y suficiente Salvador, puedes venir a ser justo por medio de su sangre y poder ofrendar ofrendas de gratitud al Señor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.